Hace unos días fue la Diada de Cataluña, el Día Nacional de Cataluña, que termina siendo uno de los días de referencia para el independentismo catalán. Hoy vamos a hablar de por qué ha surgido este movimiento, el movimiento nacionalista en Cataluña, el movimiento independentista, que ha existido siempre, pero que se ha potenciado sobre todo desde la crisis del 2008 y que ha tenido su punto más álgido en el 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal que terminó con un montón de presos políticos y demás. A nosotros nos toca de cerca porque vivimos en Barcelona y para nosotros es el día a día y es algo a lo que seguramente le hemos dado muchas vueltas, y lo primero que me viene a la cabeza es que no es un movimiento aislado, ¿no? Sino que los movimientos independentistas se dan de manera habitual alrededor del mundo en los diferentes continentes, con lo cual se puede advertir un patrón acá. Así que hoy me gustaría analizar con vos por qué se dan estos movimientos y, como siempre, analizarlo desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva más sociocultural y desde la perspectiva más económica. ¿Qué tal, Damián? Sí, hola Fede, bien, gracias. A mí me parece un tema muy interesante porque yo nací en Serbia, pero en la época era Yugoslavia. Claro. Y justamente después de que murió Tito, han surgido estos sentimientos de independentismo, de nacionalismo, y terminó después de la guerra con países independientes. Entonces he visto un poco lo que pasa cuando llegas al punto donde no se puede volver, ¿no? Y como extranjero me parece muy interesante de vivir aquí y de entender un poco cada día un poco más la dinámica aquí en Cataluña. Podemos empezar definiendo un poco lo que es patriotismo y nacionalismo, dos palabras que están muy asociadas pero que no significan exactamente lo mismo. Desde mi punto de vista, creo que el patriotismo no tiene tantas connotaciones negativas, más bien positivas, está más basado en el amor a una patria desde el punto de vista cultural, desde el hecho de estar muy arraigado a tu cultura, a tu patria, a tu territorio. También creo que es una palabra que está incluida en todo este ámbito y que también se ha usado mucho a lo largo de la historia para las guerras, ¿no? Para justificar guerras con el hecho de defender la soberanía. Cuando se habla, por ejemplo, de símbolos patrios, se habla de un himno, de una bandera, son como símbolos que te hacen sentirte parte de una comunidad. Y el nacionalismo es muy parecido, pero quizá tiene más connotaciones negativas, en el sentido de que un nacionalista es alguien que no solo ama a la patria, sino que tiene cierto desprecio o cierto rechazo al resto de patrias o a los inmigrantes, ¿no? Cuando se habla de partidos nacionalistas acá en Europa, se habla de Le Pen, se habla de Meloni, se habla de Vox, que son partidos que defienden mucho esos valores culturales, pero que además lo acompañan de un discurso de odio o de rechazo a los inmigrantes, que lo sienten como una amenaza cultural, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hay, como dijiste, de que el patriotismo como palabra tiene una connotación positiva. Yo diría además que tiene una connotación romántica, ¿no? Sí. Y que está mucho más vinculado con la historia, esa idea de defender tu territorio, de defender tu pueblo, de defender tu estilo de vida, ¿no? Sí. Pero siempre en este contexto un poco de la gente mala y la gente buena. Y yo creo que ahí hay bastante de como sesgo político en la historia, pero bueno, digamos que sí, que tiene esa reputación o esa connotación. Con el nacionalismo, de verdad que tiene algo un poco malo, ¿no? De ser nacionalista. Bueno, aquí en España, por ejemplo, si es una nacionalista catalán, probablemente está más a favor de una independencia, que eso a algunos le cae mal. Por otro lado, una nacionalista súper, bueno, español, ¿no? De Madrid, digamos, también puede generar un poco Lo mismo. sí, una sensación un poco como, bueno, cálmate, ¿no? Un poco demasiado. Pero me parece súper raro porque no sé por qué tiene que ser algo malo, porque cuando estás mirando un match de la Mundial y quieres que gane tu equipo, que de hecho significa que quieres que gane tu país, Sí. en ese caso no es un problema. Entonces, ¿sabes qué es el lado bueno y potencialmente malo o peligroso? Está súper interesante lo que decís del fútbol, porque es algo que a mí me pasa. A mí particularmente no me cierra mucho la idea del patriotismo, porque es como defender algo quizá de otra época. Pero sí es verdad que cuando juega el Mundial apoyo mucho a Argentina, aunque ahí hay que añadir que hay un factor deportivo, ¿no? Porque a mí me gusta que gane la selección de fútbol de Argentina, pero si juega la selección de vóley de Argentina, capaz no lo miraría. Entonces, no sé si es tan patriota, está muy vinculado a lo deportivo, pero sí es verdad que
es algo, el fútbol es algo que ha unido mucho y que también se utiliza como una herramienta patriota. Pero espera, yo diría que puede ser que eres un poco un caso distinto porque te gusta mucho el deporte, el fútbol te gusta mucho. Pero si vemos la cantidad de gente que mira el fútbol solo cuando el mundial, es un porcentaje gordo. Entonces ellos lo hacen para mí solo para el lado nacionalista, no por el amor del juego. Sí, se podría decir, por ejemplo, que en el caso catalán, un patriota sería alguien que ama a Cataluña, que le gusta hablar el idioma catalán, que le gustan las costumbres y demás, y ya está. Y el nacionalista es alguien que tiene eso, pero que además tiene una reticencia muy grande con España, que sería como el invasor, por así decirlo, o que lo siente como un invasor. Y yo he conocido acá gente que sería incapaz de poner un pie en Madrid, que le tienen rechazo. Tengo conocidos, hay compañeras de trabajo de mi mamá, por ejemplo, que me contó que si un número de teléfono empieza por 91, que es el prefijo de Madrid, directamente no les atiende. Imagínate el rechazo que tienen, ¿no? Sí. Esto es como un sentimiento más nacionalista. Y volviendo a lo de antes, claramente la naturaleza del ser humano, la esencia del ser humano es comportarse de manera social, comportarse en comunidades, porque eso es lo que nos ha hecho progresar y evolucionar hasta donde estamos hoy en día, ¿no? Y eso se traduce como la cultura. La cultura no deja de ser ese conjunto de rasgos identitarios que te hacen sentirte parte de una comunidad. Entonces, hasta acá estamos todos de acuerdo. Si es la naturaleza del ser humano, ¿a dónde aparece el problema, ¿no? Y yo creo que el problema aparece en que la cultura es algo que fluye relativamente libre, es algo que pasa, que sucede casi sin voluntariedad. Y a la cultura yo creo que es difícil ponerle límites, ponerle fronteras, ¿no? Y los países necesariamente necesitan de fronteras. Entonces, no sé si estoy de acuerdo. Creo que lo que hasta ahora era la norma, sí, pero no era la norma antes, ¿no? Sí. En la historia de cientos años de antes. Y tampoco tiene que ser la norma en el futuro. Creo que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir? Es que si hacemos un poco una metáfora con la evolución de una especie, ¿no? Si una población de una especie está aislada, sí, durante bastante de tiempo, va a empezar a seguir un camino distinto y va a salir como una especie nueva. Así funciona la evolución, ¿no? Exacto. Y creo que eso pasa con los seres humanos, las poblaciones de seres humanos. ¿Qué quiero decir? Es un tribu súper isolado. No hay ningún problema en el sentido de no va a tener una tensión con el tribu al lado, pero va a seguir no va a evolucionar. No, al contrario, va a evolucionar porque está aislado, entonces va a seguir creando sus costumbres como individuales, digamos, o propios de esa cultura. Pero estamos viviendo un mundo donde si miramos un poco el trayectorio histórico, siempre se hacen grupos más grandes, ¿no? Empezamos con pequeñas tribus y ahora estamos hablando de la globalización, de juntarnos con la población de todo el mundo. Y el lado como feo, triste, es que vamos a perder un poco las culturas de lugares pequeñitos, incluso a países un día, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo si algo me considero es globalista, lo que digo es que históricamente, ¿qué es al final un país, no? Porque un país no deja de ser unas líneas imaginarias que separan unas leyes de otras, punto. Para mí no es nada más que lo que se intenta es conseguir esa unificación cultural, pero que muchas veces falla. Claro, si uno se remonta a los homínidos, como decías, todo empezó con pequeñas tribus, en donde el sentimiento de pertenencia era muy fuerte porque eran como familias grandes, nada más. A partir de ahí aparece lo que sería como el imperialismo, que es conquistar otros territorios en busca de más recursos. Cuando se conquista otros territorios, claro, un imperio no solo se limita a conquistar y ya está, sino que es conquistar e integrar a la nueva comunidad, a la vieja. Pero ojo, integrar o eliminar, porque hemos visto exacto. La otra opción es de completamente eliminarles, ¿no? Sí. Y desafortunadamente eso es bastante típico en la historia porque representan un riesgo. Sí. Y sabemos para mí de dónde viene el lado feo. Viene con la palabra nación y que sea una unidad política donde están completamente obsesionados todo el rato de guardar el poder, ¿no? Y entonces, en casos de países europeos, no es
tan obvio, ¿no? Porque son, digamos que tienen una historia con algunas fronteras que hace mucho tiempo que existen. Pero si miramos el caso de países en África, por ejemplo, muchas veces hay una línea, una frontera que corta un pueblo, que es una etnia completamente distinta, hablan otro idioma y uno hace parte de un país, es decir, un gobierno, y otro hace parte de otro gobierno. Entonces eso es, o sea, no tiene ningún sentido, no natural, y de hecho por eso tenemos muchas guerras hoy en día, ¿no? Sí, porque se ha juntado en un territorio a tribus que no tienen nada que ver una con la otra y se entiende que son parte del mismo país, pero que realmente no. Un poco pasa también en Medio Oriente, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que dijeron de acá para allá Siria lo manda Inglaterra y de acá para acá Jordania, Francia, no sé, no me acuerdo exactamente. Pero sí, el caso de Israel, por ejemplo. Exacto. Han puesto Israel en el mapa y no estoy diciendo que no merecen o nada de eso, ¿no? Simplemente estoy diciendo que por la combinación, o sea, la ubicación geográfica, salen muchos problemas, simplemente, ¿no? Están como todos sus vecinos de una otra religión, que es como la característica principal, digamos, de su identificación, y es como claramente que van a tener problemas, ¿no? Exacto. Pero eso quiero decir que era como un poco de repente, ¿no? Sí. Y creo que eso explica por lo menos un parte del problema. Sí, es que al final la conclusión termina siendo eso un poco. Cuando uno ve los países de África y demás que han sido territorios que se han marcado una línea trazándola en un papel los seres humanos, uno se da cuenta rápido que muchas veces país y cultura no coinciden, o yo diría que prácticamente nunca, porque incluso en los países donde existe cierta homogeneidad y demás, o sea, siempre, aunque agarres un país donde no haya movimientos independentistas y todo el mundo se sienta como parte de ese país, aún así hay diferentes acentos, diferentes comidas, o sea, la cultura es algo que fluye y que cambia constantemente, y creo que el ejercicio acá es entender que país y cultura no siempre van de la mano. Y la duda que me queda a mí, ahora te quiero preguntar, es, ¿qué va primero? ¿Qué manda? ¿El país hace a la cultura o la cultura hace al país? Esa para mí es la pregunta clave de este tema, ¿no? Buena pregunta. Sí, súper buena pregunta. Para mí la cultura es lo primero que viene. Como dije, por tener una población más o menos aislada. Luego viene el país, pero cuando digo el país es una unidad política. ¿Y de dónde surgen problemas? Porque yo creo que culturas distintas pueden vivir juntos. Como si se habla de Argentina, por ejemplo, o cualquier país grande o no tiene que ser grande, pero un país donde adentro hay muchas variaciones o muchas identidades, diferentes acentos, que en el norte son muy distintos, en el sur no sé qué. Sí. Pero bueno, claro, puede ser una pequeña tensión entre los de Buenos Aires y no sé qué, pero en general se vive en paz, ¿no? Sí. El problema es cuando dices, no, es la frontera, si estás de este lado de la frontera tienes que seguir mis leyes, y además te estás quitando toda la autonomía y de la soberanía. Y eso es el problema. Lo que pasa es para protegerse, hay países y naciones como una estrategia que deciden de promover una cultura más nacional. Entonces hay etapas. Eso pasó, bueno, lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Pasó después de la guerra civil aquí con Franco. Es como ha elegido algunas costumbres del sur, ¿no? De Andalucía, y ha dicho, bueno, ahora esto va a ser nuestra identidad, ¿no? Esto va y todo lo demás es como fuera, no, ni se puede hablar otro idioma. Exacto. Y es como hay mucho más de cultura en España que el flamenco y los toros, pero era de intentar de que sea más homogéneo, pero para mí eso es como una cultura casi artificial, que no es lo mismo de la cultura como natural, digamos, de una población, de un tribu grande. Claro, yo la conclusión a la que llegué es que como en todo siempre hay ese factor natural y un factor como artificial, algo que es construido socialmente. Para mí mi conclusión es que es una especie de bucle que se retroalimenta. Por eso es como el cuento del huevo y la gallina, porque no hay un primero. Es decir, creo que originalmente una cultura o un pueblo puede llegar a ser un país, pero que después posteriormente
pasa lo que dije antes de que esa soberanía se puede agrandar o lo que sea, se pueden adherir más comunidades y lo que termina pasando es que se intenta buscar esa homogeneidad para no generar conflictos como fue el caso de Franco, y en esos casos cuando se termina mezclando la cultura surge como una nueva. Entonces también me hace pensar que el hecho de crear un país de la nada también forja la cultura. Por ejemplo, en el idioma oficial. El idioma es claro, yo creo que es el elemento número uno de cualquier cultura, el poder comunicarte en el mismo idioma y con el mismo acento y demás. También por ahí arriba está el tema de la religión y demás, pero yo creo que el idioma es uno de los factores número uno de cada cultura. Y claro, al final el gobierno es el que tiene la potestad de decir qué idioma se enseña en las escuelas y eso forja la cultura, ¿no? Con lo cual mi conclusión es que la cultura evoluciona de manera natural, pero también de manera artificial. Entonces es importante determinar quién te gobierna, porque al final es un bucle que se retroalimenta. El país hace la cultura y la cultura hace el país, ¿no? Sí, total. Pero solo una cosa, cuando dijiste que te parece que el idioma es más importante que la religión, hoy en día creo que es el caso en los países más occidentales, pero que en la historia y en otras partes del mundo sigue siendo la religión. Sí. O sea, ¿cuántas guerras tuvimos por la religión? Y la religión, no sé, para mí me parece como tanto una pena de que dices, bueno, nosotros creemos en este Dios y tenemos razón. Ellos, bárbaros, ¿no? Creen en otro Dios y como su existencia, ¿no? Pone nuestro estilo de vida en riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Matarlos todo. Sí. Fatal. Qué tontería para nuestra especie. Espero que estamos avanzando y que en el futuro vamos a mirar detrás y decir, bueno, eso fue un poco una locura, pero no sigue siendo un problema. Con el idioma es más complicado, ¿no? Porque creo que tienes razón, hace parte de la identidad, pero no es de hablar un idioma o de hablar otro idioma, no puede ser falso o verdadero como creer en un Dios o en el otro, ¿no? Sí, a ver, yo creo que si uno ve como los rasgos identitarios que conforman una cultura, a ver, lo que es comida, música, todo eso es totalmente superfluo. Da exactamente igual. Ningún gobierno se va a meter porque no es una amenaza para nada. La religión sí es un factor súper importante porque es lo que determina la moral, ¿no? El comportamiento. En muchos casos, históricamente, la institución religiosa es la que dicta la moral, que es lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, es un elemento generador de cultura o de identidad importantísimo. Y el idioma yo creo que también, y en Cataluña se puede ver eso, se puede palpar porque hoy, por ejemplo, las escuelas en Cataluña no son bilingües, o sea, no se habla el castellano más que en la asignatura de castellano, sino que es 100% en catalán y por eso el gobierno español quiere promover que se haga el 25% de las clases en castellano y eso genera un revuelo tremendo entre los independentistas porque lo sienten justamente como una amenaza de que si el catalán ya de por sí lo habla poca gente, tiene pocos usuarios, si encima se recorta en horas de enseñanza en la escuela, todavía más va camino hacia extinguirse, ¿no? Sí, pero aquí entramos un poco en la zona complicada. Por un lado, de promover el idioma es importante y tenemos que notar que en el caso de Cataluña la característica principal es el idioma. Sí, ¿no? sin duda. Sin el catalán, no sé si existiría Cataluña. Sin duda. ¿no? Y entonces de proteger el idioma, especialmente cuando en comparación con el tamaño de la población que habla castellano como idioma o como lengua natal, es mucho más pequeño, es algo que tienen que proteger, ¿no? Pero bueno, creo que, y dime si me equivoco, pero que en la Constitución dice que castellano es el idioma como principal del país y que todos tienen el derecho, pero también la responsabilidad de conocerlo, ¿no? Y Sí. entonces, alguien que estoy pensando como de una minoría Sí. de gente que solo habla castellano, Sí. que viene en Cataluña para el trabajo, por ejemplo, que ahora tiene que poner sus hijos en la escuela, Sí. especialmente si han hecho el cambio no desde el primer año, pero con, no sé, 12 años y llegan, o con 8 años, y llegan a un sistema donde se habla otro idioma y es como van a tener notas terribles que pueden afectar su futuro. Sí. Y entonces de ver un poco que es justo y difícil porque se entra en esa dinámica del status quo. Si yo te quito algo
O sea, si yo quiero mejorar mi situación, eso significa que quito algo a ti. Entonces ya entramos en esa dinámica de poder, ¿no? Y quién como proteja más a los suyos. Y creo que ahí viene la tensión un poco de la palabra nacionalista de que estamos comentando. Es que ejemplifica bastante por qué se genera esa tensión, el idioma y el debate de qué se tienen que enseñar a las escuelas. Yo entiendo un poco las dos partes, porque como decís, hay una gran parte de catalanes que tienen al castellano como lengua materna, porque Cataluña hace muchísimos años que pertenece a la misma soberanía que el resto de España, y eso ha homogeneizado la cultura, en donde hoy en Cataluña para mucha gente se vive una mezcla entre el españolismo y el catalanismo, por así decirlo. Justamente por eso el gobierno quiere implantar más castellano en las escuelas, porque es una manera de ajustarse a lo que está pasando en la realidad, en las calles. En las calles hay muchos catalanes que hablan castellano. Entonces entiendo totalmente esta postura y, si somos sinceros, es la más práctica, ¿no? Porque el castellano es una lengua que te va a servir muchísimo para afrontar después el mercado laboral y demás. Y el catalán, sinceramente, a nivel práctico, yo ya sé que esto va a ser polémico, pero a nivel práctico, la realidad es que es poco práctico, porque te vas a poder comunicar con menos gente. Ahora, la otra postura también es súper entendible, que es la de los catalanes que dicen, si nosotros tenemos un idioma, que habrá que ver cómo se formó, lo que sea, pero acá existe una lengua oficial desde hace muchos años, que es el catalán, que es verdad que es la lengua, vamos a llamarla, originaria de la tierra. Lamentablemente lo que terminó pasando es que la cultura grande se comió a la chica, y yo entiendo el sentimiento de frustración de decir, estamos perdiendo nuestra cultura, o sea, es casi algo inevitable, pero puedo entender la frustración. Porque además, si bien en este caso no fue un imperio que conquistó al otro, porque entonces ya sería una situación súper friccionante. No es que España conquistó a Cataluña, sino que... Pero sí, en un sentido, ¿no? A ver, lo que pasó fue que en el 1400 y pico, en el siglo XV, si no me equivoco, los reyes católicos pactaron de manera pacífica unir la corona de Aragón con la corona de Castilla. Claro, fue una decisión de gente de hace 500 años, ¿no? Entonces no fue una conquista como tal, pero sí se puede entender la frustración de decir, nosotros tenemos una cultura pequeña, lamentablemente pertenecemos a una soberanía más grande y nos está comiendo a poco y estamos desapareciendo. No la comparto, pero puedo entender la frustración. Sí, pero creo que vale la pena de notar que cuando dices no es una conquista tradicional, hay varias maneras de conquistar, ¿no? No hace falta simplemente ir con un ejército y intentar de grabar el poder político, pero se puede conquistar un poco con indoctrinación. Sí. Y eso creo que es el debate, ¿no? Porque sí, cada generación tiene menos jóvenes niños que hablan catalán como su lengua natal, y con cada generación hay más que hablan castellano como su lengua natal. Pues esto va a ser una manera de conquistar, claro, de punto de vista lingüístico, claro, a la identidad de Cataluña. Entonces lo puedo entender. Por otro lado, ¿qué pasa con la lógica de la ley de la selva? Que gana el más práctico, porque todo el mundo habla inglés. Exacto. Ellos no están conquistando también. Sí, sin duda. Sí, es súper complejo de analizar, pero bueno, al final lo que dijiste antes me parece que resume un poco todo, que vivimos en un mundo tan global, ¿no? Donde la comunicación y casi las redes se están apoderando de la difusión cultural, por así decirlo, que seguir quizá con esa mentalidad de cerrarnos cada vez más, yo creo que es ya una mentalidad casi de otra época, te diría. Entiendo que todos debemos tener un sentimiento de pertenencia hacia un colectivo, pero como siempre digo, desde mi punto de vista, tiene que fluir libremente, ¿no? Y hay que siempre tener en cuenta que cultura va por un lado y soberanía va por otro. O sea, los países y la soberanía en sí no dejan de ser líneas que marcan unas leyes y marcan otras. Y yo creo que el sentimiento nacionalista está muy enfocado a hacerte sentir que los de este lado de la línea son tu familia y los del otro lado de la línea son tus enemigos. Y promulgar eso, seguir con ese mensaje de los de acá son los tuyos y los de allá son los malos, yo creo que no tiene sentido, porque mi conclusión es de que ni somos tan parecidos a los de este lado de la línea, ni somos tan diferentes a los del otro lado de la línea.
Claro, no, bueno, eso es como la definición principal del racismo, de decir, bueno, ellos, no sé, no voy a nombrar ningún grupo, pero son todos así, ellos. Cuando en realidad tienen algunas cosas parecidas, pero tampoco van a ser todos los mismos y puede ser que vas a tener mucho más en común con uno de ellos que uno de los tuyos. Pero para mí, a volver a lo que dijiste antes, creo que no hay ningún problema con la cultura. El problema tiene que ver con el poder y de idea que tenemos una tarta, ¿no? Una torta Sí. finita. Y que si mi parte es más grande, significa que tu parte va a ser más pequeño. Y el problema surge, sobre todo, cuando la cultura se usa como una arma. Es una manera fácil de movilizar a la gente. Claro. Y eso pasa con la inmigración. Cuando la gente dice, ellos están poniendo nuestra cultura en peligro. Pero, a ver, no están realmente poniendo la cultura en peligro tal cual. Exacto. Pero para mí, volviendo al poder, y muchas veces el poder está muy vinculado con el lado económico, tiene que decirlo. Entonces, lo que molesta es cuando tienes que pagar impuestos a una persona que ha llegado ayer de manera ilegal, a lo mejor. Eso enoja a la gente, ¿no? Como dijiste del caso de Cataluña, había algo de la crisis de 2007-2008 donde hay dinero que se genera en Cataluña. Sí. Pero que se manda a Madrid, que se manda a Andalucía, que se manda a otras comunidades autónomas, y eso no le gusta a la gente, obviamente, lo puedo entender. Pero se mezcla esa conversación, que es completamente económica y se puede entender, porque está mezclada con el poder político, se mezcla con la cultura, y ya entramos en este quilombo que encontramos ahora, ¿no? Sí, acá abriste el bloque de la economía, que es el segundo gran punto que defienden los independentistas, que tiene que ver con que evidentemente Cataluña es una región próspera que aporta mucho a la economía y se quejan del déficit que se genera en su financiación, o sea que dan más dinero del que reciben. Si hacemos el análisis simplista es muy fácil de determinar, ¿no? El análisis simplista es, si nosotros damos más dinero del que recibimos, si fuéramos independientes, tendríamos más dinero en las arcas públicas. Eso es como súper simplista, ¿no? Pero claro, si analizamos más profundamente, esto no es así de sencillo, porque para empezar, con esa regla de 3, nunca dejarían de independizarse los diferentes territorios. O sea, si primero se independiza Cataluña, después, evidentemente, Barcelona se va a querer independizar de las otras 3 provincias. Y después la ciudad de Barcelona y las otras ciudades, y así, o sea, con esa regla de 3 se termina en el anarcocapitalismo, que es que no deberían existir los impuestos. Al final, ¿para qué existen los impuestos? Para financiar, primero, la administración pública y demás, y segundo, para financiar obras públicas, seguridad social y demás de tu comunidad. Entonces, claro, quieras que no, el ámbito económico está muy relacionado con el ámbito cultural, porque la pregunta acá es, ¿los impuestos que pago, a quién quiero que ayuden? Sí, pero nunca vas a estar completamente feliz con esa comunidad, porque la pregunta es, ¿con cuál comunidad te identificas? En este caso, a lo mejor un catalán no se identifica con la comunidad general de España y sobre todo no se identifica con la comunidad política de Madrid. Exacto. Lo entiendo completamente. Pero a ver, tampoco se identifican los de las ciudades con los de los pueblos. Tampoco se identifican los ricos con los pobres. Exacto. Tampoco se identifican los catalanes con los inmigrantes. Eso es. En este caso, un ejemplo. Entonces, nunca vas a estar completamente feliz a pagar impuestos porque siempre vas a tener esa percepción de que va a alguien que no hace parte de tu comunidad. El problema es que tenemos demasiado de características para distinguirnos uno de los otros que nunca vamos a tener un grupo donde es como, bueno, ellos son los míos. ¿Qué es la unidad más pequeña que podemos pensar? ¿Una familia? Exacto. Hay gente de mi familia que no quiero ayudarles pagando impuestos. Exacto. Entonces, la conclusión que se saca es, o nos vamos al escenario anarcocapitalista donde no hay impuestos, o si vas a pagar impuestos, no tiene mucho sentido esto de pensar en a quién ayuda, ¿no? Porque evidentemente en todas las soberanías del mundo, agarres el país que agarres del mundo, siempre va a haber una región más próspera que aporte a la región menos próspera. Esto es, o sea, es el ABC de la economía, ¿no? Entonces quejarse de eso, en mi opinión, es un argumento un poco vago. Y después también,
Hay otra cosa interesante a analizar acá que es ¿cómo llegó Cataluña a ser próspera? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque uno de los grandes motores es que siempre tuvo un puerto y demás y la idiosincrasia trabajadora, se podría decir, de la comunidad, lo que fuera. Pero lo que está claro es que para hacerte rico, si vos tenés productos que vender, necesitas un comprador, necesitas relaciones comerciales. Y hoy en día, Cataluña, por el hecho de pertenecer a Europa y a la Unión Europea y tener sólidos vínculos comerciales con el resto de Europa y el resto del mundo, eso es uno de los factores que ha ayudado a que Cataluña sea una región muy rica. Por lo tanto, esta mentalidad de cerrarse, de dejar de pertenecer a la soberanía española, de dejar de pertenecer también indefectiblemente a la soberanía europea, también hay que tenerlo en cuenta porque quizá eso es lo que haga decaer la economía en Cataluña. Entonces uno puede pensar, si ahora pagamos 100 de impuestos y nos devuelven 50, si nos independizamos vamos a ganar 50. No es tan así, porque rompiendo vínculos comerciales, tu nivel de ingresos va a ser mucho menor, ¿no? Sí, sobre todo, y creo que eso tenemos que tener en cuenta todo el rato y cualquier debate de este tipo no puede saltar ese punto. Ahora voy a comentar un poco sobre el caso el ejemplo, de Quebec en Canadá. Querían la independencia, sí. Y ahora las cosas están más tranquilas. Pero creo que es importante de hacer la comparación porque Montreal era la ciudad más importante, económica, cultural, todo, ¿no? Sí. En los años 70, 80, quiero decir, había como esa ola de sentimiento de independencia súper fuerte. ¿Y sí. qué pasó? Los 4 o 5 bancos principales han cambiado su headquarter de Montreal a Toronto. Sí, porque Toronto era más seguro. Sí. Porque lo único que importa a un businessman, a los negocios, no es tanto ese lado sentimental, cultural. Piensan de manera mucho más blanco-negro, ¿no? Sí. Números. Y es como, genera una inseguridad que es como bad for business, se dice, ¿no? Y entonces, cuando cambiaron el headquarters todos los bancos, otros negocios han seguido, que significa que ahora hay mucho más trabajo en Toronto y menos en Montreal. ¿Y cuál es el caso ahora? Que Toronto ha seguido creciendo los últimos 30, 40 años sí. Y ahora es la ciudad más grande, más rica, más importante, todo. Y Montreal, aunque me gusta como ciudad, y tiene este lado histórico y romántico, de punto de vista está roto, de punto de vista no solo económico, porque es importante tener en cuenta que la cultura necesita financiación. Sí. También de punto de vista cultural, ningún cambio en los últimos 40 años. Claro. ¿Qué pasó con Inglaterra después del Brexit? Lo mismo podría pasar con Cataluña, con un Cataluña exit. Entonces son cosas que son importantes de tener en cuenta. No puedes simplemente echar o hacer un cambio tan grande de repente. Cualquier momento en la historia que hay un cambio que se pasa así de repente, las consecuencias duran décadas y a veces no terminan. Dijiste una palabra clave acá que es inseguridad, dijiste en un momento, ¿no? Fíjate el ejemplo de Argentina. Argentina es un país donde hay una abundancia de recursos impresionante y en la que todo el mundo se relamería por hacer negocios. Y eso no pasa. ¿Por qué? Porque es un país que no ofrece seguridad jurídica, no ofrece estabilidad financiera. Una empresa que se pone en Argentina está condicionado por un montón de riesgos que no quiere asumir y por eso la inversión en Argentina es débil, aunque tiene un potencial increíble. ¿Por qué? Por la seguridad. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar con esto? Que el hecho de que Cataluña sea una región próspera también responde a que pertenece a una economía sólida y estable y las empresas, entendiendo que van a un lugar sólido y estable, tienen mucha más propensión a instalarse acá. Entonces el ejemplo de Quebec es muy acertado, de cuando surge un movimiento independentista y tambalea la seguridad jurídica de las empresas. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a tender a irse, entonces la región ya no va a ser tan próspera. Y ya una vez analizado todo el tema sociocultural y económico, que podríamos estar días hablando de esto porque es súper complejo, pero creo que lo hemos resumido bien, me gustaría terminar este podcast hablando de qué pasaría ante un hipotético referéndum. ¿Se puede dar un referéndum legal? Yo creo que se encontrarían varias trabas, ¿no? Me gustaría saber qué pensás porque, por ejemplo, mi primera pregunta que me surge es ¿quién podría votar? Porque uno dice, en el caso de Cataluña, ¿no? Los catalanes. Y mi pregunta es, ¿quiénes son los catalanes?
los nacidos en Cataluña, los que residen en Cataluña. No termina de ser del todo eficiente ese criterio, ¿no? Porque los nacidos en Cataluña, a ver, puede haber uno súper catalán que circunstancialmente nació en otro país, pero ha vivido siempre en Cataluña. Y con los residentes también es complejo, porque los residentes entran y salen constantemente. Entonces es poner una responsabilidad tremenda que puede decidir el futuro del país en los que justo en ese momento están residiendo. Entonces, por ejemplo, para vos, ¿quién podría votar en un referéndum legal? Si definimos la identidad a base del idioma, cualquier persona que habla el idioma. Claro. Otro podría ser de quien vive en Cataluña, ¿no? Mirando el padrón, si algo alguien es un residente de Cataluña, podría tener sentido. Es un poco la misma lógica de los extranjeros residentes de Barcelona que pueden votar en nivel municipal. Es como le afecta a ellos porque viven acá, pagan impuestos, entonces a lo mejor tienen el derecho de votar, de compartir su opinión, ¿no? Pero algo que es como más complicado con un referéndum legal, no sé si es el caso aquí en España, pero ahora en Australia van a tener un referéndum el 14 de octubre para dar más derechos a los aborígenes. En el contexto de Australia hay una ley de si la única manera de cambiar la constitución del país es de hacer un referéndum. En el caso de España, si es algo parecido, nunca podría salir realmente un referéndum legal que terminaría en un voto sí para salir, para la independencia. ¿Qué quiero decir? Si todos en España votan, los catalanes se van a quedar como una minoría. Pero claro, si solo miras los catalanes, supuestamente o posiblemente podría salir como un voto sí para la independencia. Pero no sería un referéndum nacional en ese caso, porque no existe la nación antes de definir la frontera. Exacto. Y eso es un poco como un círculo cerrado, ¿no? Exacto. Es que eso es injusto, de hecho. Eso es lo que es contradictorio para mí, que es que si no están marcadas, o sea, sí hay unas fronteras ahora, no nacionales, pero sí. Hay una comunidad autónoma que se llama Cataluña. Sí. Pero, insisto, yo creo que antes decías, por ejemplo, los que hablan catalán. Eso no es del todo efectivo, porque, por ejemplo, catalán hablan los de las Islas Baleares, porque las Islas Baleares pertenecieron a la Corona de Aragón en su momento y tienen un dialecto que es el balear, que es muy parecido al catalán. Entonces, si son los catalanes culturalmente hablando, los de Baleares, ¿qué tendrían que hacer? ¿Votar? ¿Pertenecer incluso? O sea, que se haga un referéndum ahí para que decidan si quieren pertenecer a Cataluña o a España. Es súper complejo marcar la frontera, sí, o incluso ¿no? Los valencianos, si saben bien imitar el acento, ¿no? Lo mismo. Bueno. Y con lo que decías antes de los residentes pasa lo mismo. O sea, los residentes es algo que cambia constantemente. Entonces, incluso se podría hacer como trampa en el sentido de que podrían venir 1 millón de madrileños a vivir temporalmente, se empadronan, soy residente, voto que no y me vuelvo a vivir a Madrid. O sea, es como poco efectivo. Y después está el tema de la temporalidad, ¿no? La temporalidad en el sentido de que hoy la gente piensa algo, pero el año que viene va a pensar otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en el 2017 hubiera salido que sí, pero si se vota hoy, sale que no. Entonces, es como que es algo que hay que revisar todo el tiempo, ¿no? Porque igual que en las votaciones a presidente, que hoy votamos a la derecha y dentro de 4 años sale la izquierda y se va cambiando, ¿qué pasaría con la soberanía? O sea, ¿se harían referéndums cada 4 años? ¿Iríamos cambiando tipo, ahora queremos ser independientes? No, ahora nos volvemos a España. Ahora independientes otra vez. Es una decisión como muy, muy compleja y muy pesada que yo creo que podría llegar a entender que se pueda dar si saliera, no sé, como mínimo más del 70%, 70-80%, porque con el 50%, si vos tenés la sociedad polarizada entre 50 y 50, o sea, cada 4 años habría que cambiar de soberanía y eso me parece que también es un obstáculo, ¿no? Sí, pero eso, si hay un cambio temporal, significa que hay lugar para un poco una manipulación. Quiero decir que si todos dejar al lado la logística de cómo hacerlo y quién tiene el derecho de votar, pero digamos si hay una población dentro de un país que quiere la independencia, eso no debería cambiar.
con el tiempo. Si lo quieren y ya está, ¿no? Pero sabemos que se puede jugar un poco con las emociones. Hay este lado muy emocional, la identidad, y que hay como un momentum que se puede generar, pero que igualmente se puede perder un poco, ¿no? Es que la mayoría de votantes son relativamente neutrales y van según el viento, se puede decir, pero los que son realmente fieles a un sentimiento es más bien residual. O sea, los que son independentistas, pase lo que pase, a lo mejor se podría reducir al 15%. De la misma manera que cuando uno vota para presidente entre izquierda y derecha, los que son fieles al morir a un movimiento u otro, a lo mejor es el 15%. La gran mayoría de gente se va moviendo según la situación, que creo que es lo coherente además. Sí, pero ahora creo que has tocado dos temas que son como problemas principales de la democracia en general. Claro. ¿No? El primero es que cuando hay un voto, hay la campaña, se habla mucho de eso, y podemos ver si se siguen ese como opinion poll que sube y que baja, Sí. ¿no? El apoyo para un candidato o un partido, pero generalmente el candidato va subiendo, pero puede bajar de repente si hay un escándalo o si algo sale, pero claro, si no sale, esa persona sigue la misma personalidad, el nivel profesional, tendencias, no sé qué, pero si el voto se hace justo antes de que sale algo, pues entra como el ganador, entra en el gobierno. A ver, una democracia no debería ser tan volátil al cambio. Pero el otro que dijiste que me parece también interesante es cuando es como lo que quiere la mayoría, lo que quiere la gente, ¿no? La definición de la democracia. ¿Pero quién es esa gente? ¿Quién son esos, no? Porque en este caso estamos hablando de catalanes y ni le podemos definir, pero eso se puede aplicar en cualquier lado. En cualquier lado. En cualquier lado. Claro, siempre en la democracia se trabaja con la mayoría. ¿Pero la mayoría de qué? ¿De qué? Porque si es para decir la mayoría de algo hay que ponerle límites y esos límites son relativos porque esas fronteras se pueden mover. Entonces es un poco lo que pasa también en Estados Unidos con lo que se llama gerrymandering, que es en función de dónde se ponen los distritos, la decisión final cambia y es como, ¿cómo puede ser que tu voto pese más en unos lados que otros? No, es la manipulación política. Exacto. Pura y dura. Y eso es el problema principal. No que hay culturas distintas o idiomas distintas en el mundo. Eso no tiene nada que ver. El problema es cuando eso se usa otra vez como una arma para un interés político y económico, ¿no? Lo hemos visto 1000 veces. Pero lo dijiste bien, es que el problema que encontramos en el caso de Cataluña se implica realmente en cualquier pueblo, en cualquier no sé, región de un país, cuando hay una etnia distinta, un grupo que sigue una u otra religión, siempre vamos a tener como más variación dentro de un país y eso va a ser un problema de definir quiénes son. Ahora se hace obviamente con la nacionalidad, pero no significa que la única manera de hacerlo. A lo mejor hay otras maneras de definir a qué perteneces. Se viene dentro de poco, me parece, un gran podcast de la democracia que estamos preparando. Ahí tenemos bastante contenido para analizar y va a estar súper bueno. Espero que nadie se lo pierda ese podcast. Y me parece que la conclusión en general de todo esto, o por lo menos en mi caso, ahora te voy a pedir tu opinión, pero mi opinión como conclusión final es de que el patriotismo es algo más bien de otra época. El mundo es súper global. El nacionalismo está muy enfocado a meternos en la cabeza que los que son distintos a nosotros son una amenaza. Y yo creo que tenemos que tender a generar esa globalidad cultural también porque nos hace bien a todos. Unirnos entre todos es algo que tiene bastante más sentido de cara al futuro. Tener siempre en cuenta que país y cultura no van de la mano, son cosas separadas y que a la cultura, para mí esto es como el gran resumen de todo, la cultura no tiene fronteras, la cultura es algo que surge, que nace de manera involuntaria y hay que dejarla fluir lo máximo que se pueda y uno puede tener un sentimiento de pertenencia hacia una comunidad, hacia una cultura y eso está bien, pero eso no te convierte en un patriota, el patriotismo creo que va por otro lado, ¿no? Sí, yo diría que la diversidad de nuestra especie, nuestra riqueza y de amar los unos los otros y de aprovechar, de aprender, de disfrutar de esa riqueza cultural
Y de no olvidar que las guerras no empiezan así de abajo, empiezan de los políticos. Y de tener en cuenta que a veces se puede usar esa identidad cultural, lingüística, lo que sea, como manera de manipularnos. Y decir, hey, no voy a tener odio a esa persona porque es distinta. Sino le voy a amar aún más porque me puede ayudar a aprender algo nuevo. Hasta acá llegó el podcast de hoy. Quizá hemos sido polémicos con un tema muy candente en Cataluña, así que los queremos escuchar. Vamos a ver qué opinan todos ustedes. Comenten si están a favor, si están en contra, si creen que tiene sentido este patriotismo, este sentimiento nacionalista catalán o no. Si les gustó el video, como siempre, denle a like y suscríbanse porque es importante para que siga creciendo. Así que mil gracias, Damián, y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias a ti. Este fue súper divertido. Hasta la próxima.